Sigo orando cada día, aunque ya no percibo que alguien me escuche. Tengo exactamente 78 años. A esta edad, mi cuerpo ya no me permite moverme con la rapidez de antes. Ahora estoy sentado en mi silla de madera, la que tiene el respaldo recto y está colocada junto a la ventana de mi cuarto. Mis rodillas están rígidas y me duelen si intento doblarlas demasiado, por lo que ya no puedo arrodillarme en el suelo como lo hacía cuando era un hombre joven. Mis manos están entrelazadas sobre mi regazo. Noto que la piel de mis dedos está seca y tiene manchas oscuras por el paso del tiempo. Mis uñas están cortas y mis palmas están duras por los años de trabajo físico que realicé en el pasado. Mantengo la espalda apoyada contra la madera dura de la silla para evitar el cansancio prematuro. Llevo muchos años con la costumbre de hablar contigo en este mismo lugar y a esta misma hora. Empecé a hacerlo de manera constante hace más de 50 años, cuando todavía tenía mucha fuerza en los brazos y mis hijos eran pequeños. En aquel tiempo, las palabras salían de mi boca con mucha facilidad. Me resultaba sencillo concentrarme en lo que decía y sentía una respuesta clara dentro de mi mente. No era una voz externa, sino una sensación de tranquilidad que me indicaba que mis peticiones y mis agradecimientos llegaban a su destino. Ahora, a mis 78 años, esa sensación de tranquilidad ha desaparecido por completo. Me siento aquí, cierro los ojos y trato de comenzar mi oración habitual. Empiezo diciendo las mismas frases que he repetido durante décadas. Sin embargo, mi mente no se queda quieta. A los pocos segundos de haber empezado, me descubro pensando en cosas que no tienen relación con la oración. Pienso en el dolor que tengo en la cadera derecha cada vez que trato de caminar hacia la cocina. Pienso en si tengo suficiente medicina en el frasco que guardo sobre la mesa de noche para pasar la semana completa. Estas preocupaciones ocupan el lugar que antes ocupaban mis palabras dirigidas a ti. No es que yo no quiera hablar contigo, es que mi cerebro se distrae con las necesidades inmediatas de mi cuerpo cansado. También me distraigo pensando en mis hijos y en mis nietos. Me preocupa que mi hijo mayor no haya llamado en 3 días, aunque sé que tiene mucho trabajo en la oficina. Me pregunto si mi hija tiene suficiente dinero para pagar la reparación del coche que se le averió la semana pasada. Reviso mentalmente mis propias cuentas y me aseguro de que el dinero de mi pensión alcanzará para pagar el recibo de la luz y el gas este mes. Estos pensamientos son constantes y no se detienen cuando intento orar. Antes, yo podía apartar estas preocupaciones y dedicarte un tiempo exclusivo. Ahora, las preocupaciones están presentes todo el tiempo y se mezclan con mis oraciones sin que yo pueda evitarlo. Recuerdo perfectamente cómo era mi vida de oración antes. Cuando tenía 30 años, me levantaba muy temprano, antes de que saliera el sol, para pedirte que me fuera bien en el trabajo. En aquel entonces, yo sentía que me escuchabas y que me dabas fuerzas para cargar materiales pesados y aguantar las jornadas largas bajo el sol. Sentía que mi esfuerzo tenía un propósito claro porque tú estabas presente en mi día. Incluso cuando pasé por momentos de mucha escasez de dinero o cuando alguno de mis familiares se enfermó de gravedad, yo encontraba consuelo al hablar contigo. Me sentía acompañado. Ahora sentado en esta silla a mis 78 años, no percibo nada de eso. Hablo en voz baja, muevo los labios, repito los nombres de las personas que quiero, pero el resultado es el mismo que si estuviera hablando solo frente a una pared. No siento ninguna diferencia en mi estado de ánimo después de terminar de orar. No siento paz, ni siento alegría, ni siento que mis cargas sean menos pesadas. Lo que siento es el frío que entra por la rendija de la ventana y el sonido del reloj que está colgado en el pasillo. Registro cada segundo que pasa por el golpe del segundero contra el plástico. Me doy cuenta de que he pasado 20 minutos sentado aquí y que la mayor parte de ese tiempo la he pasado recordando a mis amigos que ya fallecieron. Recuerdo a Ricardo, que trabajó conmigo durante 20 años en la bodega. Recuerdo a mi esposa y los años que pasamos juntos en esta casa. A veces, en lugar de orar, me quedo mirando un punto fijo en el suelo pensando en lo que cenaré más tarde. Esto me produce una incomodidad física en el pecho. No es un dolor médico, sino la conciencia de que estoy perdiendo la capacidad de conectar contigo. Mi fe sigue siendo la misma en cuanto a mis ideas. Sigo creyendo que existes y sigo creyendo que eres el creador de todo lo que veo. Mi problema no es de falta de creencia, sino de falta de percepción. Es como si el canal por el cual nos comunicábamos se hubiera cerrado debido a mi vejez. No escucho respuestas, no recibo señales y no percibo ningún cambio en mi interior cuando termino de rezar el Padre Nuestro o el Ave María. Mi vida fue construida sobre la base de esta comunicación diaria y ahora que esa comunicación no produce ningún sentimiento, me siento desorientado. Me
Me pesa mucho la repetición. Todos los días digo las mismas palabras. Todos los días pido por la salud de mi familia. Todos los días te doy gracias por la comida. Pero lo hago por pura disciplina, no porque sienta que algo está ocurriendo. A veces me pregunto si es normal que a los 78 años uno se vuelva menos sensible a las cuestiones espirituales. Quizás el cerebro se cansa tanto de vivir que ya no tiene energía para sentir tu cercanía. Sin embargo, me duele reconocer que el momento del día que antes era el más importante para mí, ahora se ha convertido en una tarea difícil y monótona que me genera cansancio mental. Te pido de manera muy literal que me permitas mantener la voluntad de seguir intentándolo. No te pido que me quites el dolor de las rodillas ni que me des más dinero. Te pido que, aunque yo no sienta nada, me des la capacidad de seguir sentándome en esta silla cada tarde. Quiero seguir moviendo los labios, aunque mi mente se distraiga con el precio del pan o con el recuerdo de mi infancia en el campo. Quiero seguir pronunciando tu nombre, aunque no reciba ninguna señal de vuelta. No quiero dejar de orar solo porque ya no siento el consuelo que sentía antes. Ayúdame a aceptar que mi vejez ha cambiado la forma en que te percibo y que eso no significa que tú te hayas ido. A veces me quedo dormido por unos minutos mientras estoy rezando. Mi cabeza se inclina hacia adelante y me despierto bruscamente cuando siento que pierdo el equilibrio. Eso me hace sentir mucha vergüenza. Siento que no te estoy dando el respeto que mereces. Luego trato de retomar la oración desde el punto donde la dejé, pero ya no recuerdo bien en qué palabra me quedé. Tengo que empezar de nuevo. Este ciclo se repite casi todas las tardes. Mi cuerpo pide descanso y mi mente pide dejar de esforzarse. Es una lucha física contra el sueño y contra el olvido. Hoy el cielo está nublado y hace más frío de lo normal en esta habitación. Mis pies están fríos dentro de mis calcetines de lana. Me cuesta mantener las manos juntas porque me duelen los huesos de las muñecas. A pesar de esto, sigo aquí. Sigo diciéndote que estoy cansado. Sigo diciéndote que me preocupa el futuro de mis nietos en un mundo que ya no comprendo bien. Sigo diciéndote que extraño a las personas que ya no están conmigo en esta mesa. Te digo todo esto de forma directa, sin adornos, con el lenguaje simple que me queda a esta edad. No busco grandes revelaciones ni cambios milagrosos. Solo busco cumplir con mi compromiso de hablar contigo hasta el último de mis días. Si mi destino es orar en medio de este silencio absoluto, hasta que mi corazón deje de latir, lo aceptaré. Pero te pido que me ayudes a no abandonar la costumbre. Permite que mi boca siga pronunciando las oraciones que mi madre me enseñó cuando yo era un niño pequeño y no tenía preocupaciones. Aunque mi mente divague y piense en mis facturas o en mi dolor de espalda, permíteme terminar lo que empecé al sentarme en esta silla. Termino esta oración de hoy de la misma manera que lo he hecho siempre. No siento nada distinto. No hay un cambio en el aire de la habitación. No hay una sensación de alivio en mis preocupaciones por la familia. Solo está el sonido de los autos pasando por la calle y el roce de mi ropa contra la silla de madera. Me pondré de pie con dificultad, apoyando las manos en los descansabrazos para no caerme. Caminaré lentamente hacia la cocina para prepararme un té caliente antes de ir a dormir. Mañana volveré a sentarme aquí a la misma hora para intentar hablar contigo de nuevo. Me quedo un momento más en silencio, con los ojos cerrados, respirando de manera pausada. No percibo tu presencia, pero aquí estoy. Mañana será igual y el día siguiente también. Amén.